Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros. Ana da Costa, Gastón Francese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Ya se están despertando a prepararse unos mates, un desayuno. Así nos hacen compañía hasta las 8 de la mañana para hacer La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Aquí ya está todo el equipo. Mi nombre es Ana da Costa, me acompaña como cada sábado Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Ana, muy buenos días. 13 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 7 de la mañana. ¿Un minuto o 2 minutos? Un minuto. Un minuto, es de noche, Sí. es de noche, se empieza a llegar el invierno. Qué fiaca que hay, para levantarse cuesta. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la pasaste bien? Bien. Saludar al equipo, perdón. Sí, vamos a saludar al equipo. Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción general del programa. Hoy nos acompaña en la operación técnica Maxi Urquiza. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Y esta semana con muchas cosas en la Biblioteca Nacional. Se vienen eventos la semana que viene que ya les voy a contar. Dale. Continúan los talleres online y el próximo sábado se va a proyectar un documental organizado por el Centro de Psicología, Psicoanálisis de la Biblioteca, el Centro Sí, y la Asociación Psicoanalítica Argentina. Así que les vamos a contar para invitarlos a todos porque va a ser un evento que se va a transmitir desde el canal de YouTube de la biblioteca, se va a proyectar un documental y luego va a haber una mesa redonda. Después te voy a contar bien. Nosotros, por nuestra parte, en La muralla y los libros, vamos a tener mucha poesía desde la mano de Tucumán y de Corrientes, en este caso, y también Mauro Torres, que no vino hoy porque le dimos franco. Pero nos dejó un pequeño audio del Eternauta y vamos a recordar al Eternauta, un hermoso audio que nos regaló Mauro. El Eternauta, pienso en el Eternauta y en esa edición, ¿te acordás que se hizo en la Biblioteca Nacional con otro final? En su momento Horacio González lo había invitado a Juan Sasturain a cambiar este final y ahí en la pluma estuvo Francisco Solano López, que fue quien escribió originalmente, quien hizo los dibujos. Los dibujos. Sí, del Eternauta junto a Oesterhel. 11 65 84 08 70 es nuestra línea de WhatsApp y nuestro contestador automático si nos quieren dejar sus voces, nos quieren acompañar en esta mañana de sábado 0810 222 0870. Y no sé si te pasó con estos días que uno vuelve a estar en casa, vuelve a conectarse con la lectura, con ganas de leer. Lo que tengo para contarte de lectura. Sí, a ver, contame. Pero no, te lo voy a contar, ¿sabes por qué? En esto. Sí. Hoy la poesía que vamos a tener, sí, que es de Corrientes, nos va a llevar a un escritor de Corrientes que no sabes el libro que estoy leyendo. Te lo voy a contar cuando estemos en esta sección. No, sí, pásamelo. Ya lo tengo para pasártelo porque es una maravilla. Y uno le generan como esas ganas de quedarse en casa y volver a leer, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, nos tenemos que cuidar, quedarnos en casa, tratar de conectar con cosas que nos gustan. En mi caso particular me gusta mucho mirar películas y también me gusta leer. Me fui a una librería y compré Yoga, el último libro de Manuel Carrer. Mira. Y me gusta porque hay una especie de debate ahí en las redes. Si es lo mejor, si no es lo mejor de Carrer. Algunos dicen, bueno, hay que llegar. Natalia Cito ayer hizo un posteo en Facebook y ahí una periodista de cultura le decía, tenés que pasar la página 182 y ahí vas a ver que llegas al final. ¿Viste qué se pasa? ¿Qué nos pasa con la lectura en estos días, no? Si uno retoma, si le dieron ganas de comprarse algún libro, de leer, a veces una recomendación de un amigo o lo lee en el diario y en base a eso va y compra algunos títulos o algunos libros que uno dejó pendiente. También, esa también pasa. Viste que hay veces que hay libros que se quedan ahí y después uno lo vuelve, se amiga. Sí, o lo vuelve a leer en otra época, como nos contaba Virginia Cosín cuando la entrevistamos para Palabradas. En su obra hay una novela, Madame Bovary, que es un clásico, y que Virginia Cosín, que además de ser escritora, da talleres literarios. Es uno de los temas que habla en sus talleres literarios, ¿no? Y está atravesada Madame Bovary por las dos novelas que ella escribió.
y cómo ella cuenta en una novela y en la otra, cómo retoma a Madame Bovary en otro momento de su vida, cuando está divorciada y demás, y vuelve a conectar y hace una lectura rápida que en su momento la había abandonado, ¿no? O, como vos le decías a nuestros oyentes a veces, hay que el libro dejar que circule. Que circule, que circule. Vamos con las vías de comunicación y nos cuentan cómo es la relación de ustedes por estos días con la lectura. Vamos rápido antes de irnos a Tucumán. 1165 84 0870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 0870. Y ahora sí, nos vamos a Tucumán, vamos a hablar con María Belén Aguirre. Me gusta pensar en este primer premio del concurso de Letras 2020 en el género Poesía de Terror del Fondo Nacional de las Artes. Era un premio clásico, típico del Fondo Nacional de las Artes. El año pasado hubo todo un revuelo. ¿Por qué? Porque se convocaba a la poesía en el género de terror. Polémico. Polémico. Ahí estaban las aguas divididas, etcétera, etcétera. El premio lo gana María Belén con Siamesas, que fue escrito, me llamó la atención este dato, que en realidad me lo hicieron notar. Fue escrito entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre, es decir, que lo escribió en 10 días en pandemia. Con ella vamos a conversar en esta mañana. Buen día, María Belén. Ana da Costa, Gastón Francese te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Ana. Buen día, Gastón. Hola, un gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, María Belén? Bien, ansiosa. Esperaba la llamada y he dormido bastante entrecortadamente porque tenía muchas ganas de este momento. Qué lindo hablar con vos en esta mañana y bueno, eso es un buen síntoma que contás porque es las ganas de compartir y de contar un poco lo que hiciste y lo que escribís con los oyentes. Y yo decía, ¿no?, para presentarte, que escribiste este libro en 10 días, un premio polémico en el género poesía de terror. Ahora nos vas a contar un jurado de lujo: Vera Sacconi, Laura Ponce, Luciano Lamberti, Mariano Ginás, Martín Pérez. Y me gustaría que cuentes cómo fue este proceso de escritura en 10 días, si lo preparaste en 10 días para llegar a la fecha, o si lo habías preparado en 10 días y alguien, por lo que sé, te dijo, presentate, María Belén. Bien, sí, efectivamente es un libro que fue escrito en 10 días y terminado 5 minutos antes de enviar prácticamente, porque así ha sido. Ya, es un poco porque me gusta jugar con el tiempo como un reto, como un límite. No es nuevo eso de experimentar mi relación de literatura con el tiempo, que el libro dure esa cantidad de horas o minutos. De hecho, mi primer libro se lee en media hora exacta. Me gusta mucho eso. Y bueno, un amigo me había comentado de la existencia de este concurso y me dice, presentate. Y yo en realidad no suelo presentarme en concursos, de manera que me ponía en una situación de su fe, me ponía en una situación de brete a mí, porque en verdad no quería defraudarlo. Yo no quería presentarme al principio y además no comprendía demasiado las bases en un principio, porque todos los géneros competían con todos los géneros. Entonces estaba el ensayo, estaba la novela gráfica, estaba la poesía, estaba la novela convencional. Entonces, en un punto yo primero pensaba, cada género compite consigo mismo, entonces está todo bien. Yo competiría con pares, poetas. Después me entero que no, que éramos todos con todos. Y ahí he dudado. Creo que más he tardado en decidir participar que en escribir el libro. Te juro que así, francamente. Hasta que, en definitiva, digo, bueno, vamos. Pero no es como un libro salido de la galera, porque yo ya venía desde el 2010
18 y 19 escribiendo lo que llamo la segunda parte o segundo periodo de mi obra, que se llama Criaturas, y está compuesto por las 17 criaturas de la desgracia. Tomo agua. Sí, totalmente seca. Tranquila, tranquila. Y entonces venía escribiendo unas criaturas extrañas con nombres extraños, nombres que nadie atinaría a llamar así a sus hijas, básicamente son todas mujeres, entonces nadie llamaría a su hija fulana, mengana, alguna, ninguna, mínima, absurda, joda, etcétera. Y siamesas aparece como un 2 en 1 que me permite cerrar ese círculo desgraciado de criaturas. Y bueno, efectivamente lo escribo en 10 días y planteándome primero que la cuestión del terror, porque básicamente yo soy una poeta que trabaja desde un registro más realista y esto del terror, lo fantástico, y digo, a ver, ¿qué hago aquí? Entonces pensaba que en realidad todos los poetas escribimos desde el terror. Creo que la materia de que está hecha la poesía, y puntualmente la poesía, es el terror, es el horror a sí mismo, a uno mismo, como primer objeto sujeto de estudio, investigación, espanto. Y entonces digo, bueno, y cuando me presento en el concurso decido llamarme Anabel Lee a propósito, un poco para anclarme dentro de lo que sería una tradición de poesía de terror, y pensaba, bueno, en para Allan Poe, sí. Y no es casual que haya sido su último poema. Exacto. Que le contamos por ahí a los oyentes que es un poema de amor póstumo, es decir, es un amor hacia una mujer que murió, y un amor de juventud. Ella muere, pero el amor perdura en él, intacto, y podría inclusive decirse que en un creyendo diario que hace que él ame a la muerta cada día más. Entonces, por eso Anabel Lee, ¿no? Y en cuanto a la construcción, yo pensaba también, siguiendo Poe, podría nombrar a otros, pero me quedo ahí en Poe, pensaba en su Cuervo, ¿no? Y que no están reñidas para nada la poesía con la narrativa. De hecho, podemos ser argumentales, narrativos con la poesía. Y también pensaba en ese gesto noble de Poe, de que un año después de haber escrito El Cuervo, escribe un ensayo, que es la filosofía de la composición o método de composición, en donde explicar el paso a paso de cómo construyó El Cuervo, del poema El Cuervo. Y entonces está construido sobre una base musical, me gusta pensarlo así, del Nunca Más. Y todo en ese cuento está meticulosamente pensado. María Belén Aguirre, con ella estamos hablando. ¿Cómo te va? Buenos días, Gastón soy. ¿Cómo estás, Gastón? Te interrumpo porque sí, cómo olvidarse ese Nevermore, Nevermore del Cuervo, de ese poema tan fuerte. Pero, ¿sabes con qué quiero reunirlo? Con este concepto que leí en alguna entrevista que te hicieron, esta anarquía legislada, y quería citar: ella es la presencia ineluctable, estas siamesas. En otro poema, la maldición de haber nacido en un tiempo bendecido para otros, hizo, hace y hará la diferencia. Esa construcción que vas haciendo, pero que también en estas siamesas aparece un tercero, la madre. La madre, que es la tercera siamesa. Exactamente. Que es la tercera siamesa. Y
sí, sí, sí. En principio uno puede creer que son solamente las hermanas, pero la madre está tan simbiotizada con ella que para mí es la tercera. Y de hecho hay otro momento del libro en donde aparece el cancerbero Claro. de la Divina Comedia, que es un pajo con 3 cabezas, y esa tercera cabeza me viene a funcionar divino porque es la metáfora que incluye a la madre. Madre que les acerca al mundo y las provee. Ella es la que les trae el mundo. Exactamente. Quiero aclarar porque a veces, y eso forma parte de la divina libertad del lector, muchos creen que las siamesas tienen aproximadamente mi edad actual, es decir, una adulta de 44 años, y en realidad son niñas, tienen la edad que yo tenía cuando la guerra de Malvinas, es decir, la siamesa que me representa a mí tiene 5 años y no puede concurrir a la escuela justamente por su condición de discapacidad. Y entonces es la madre la que las provee en todo sentido, también en el sentido pedagógico, y les va acercando el mundo a través de objetos. Por eso me gusta también pensar este libro como un libro que es como una especie de oda a la metonimia, sí, en donde 3 personas pueden significar la humanidad completa, en donde un adoquín es una calle entera, y así sucesivamente todo lo chiquito, la representación del mundo exterior al cual ellas no tienen acceso, y por eso digo que una cama puede ser un objeto cultural, estando ahí postradas como están, la madre les lleva al mundo. Uno puede pensar en tu obra y en cuántos temas van apareciendo, ¿no? El tema de la fe, la muerte, el espejo, ¿no? De verse la siamesa, estas referencias que haces, recién hablaba Gastón, y uno puede pensar en 2 referencias puntuales que ahora te voy a preguntar, pero ahora te quiero invitar a un juego, vamos a jugar, y vamos a jugar también con los oyentes, así despertamos también a los oyentes y nos llaman. Te quiero invitar a un juego que tiene que ver con temas que están atravesando todo tu libro de siamesas, que tiene que ver con el cine, con la fotografía, con el arte y con la filosofía. La intertextualidad absoluta. Absoluta. Bueno, perfecto. Entonces yo te voy a decir nombres que van apareciendo en tus poemas y contanos un poco brevemente por qué esa referencia ahí, ¿no? Bueno. Entonces, por ejemplo, entre los artistas plásticos, por ahí mencionás en el periodo cubista de Picasso. Sí, porque primero me parecía un pintor en un momento absolutamente rupturista, que daba cuenta de la posibilidad de mirar a un sujeto desde distintas perspectivas. Eso me interesaba, por eso Picasso. Y en ese periodo. Y en el caso, por ejemplo, de Gustave Doré, que es el artista francés, que es uno de los grandes ilustradores del siglo XIX, pensemos en las ilustraciones que hizo del Quijote, ¿por qué aparece por ahí Doré? Me gusta mucho el juego de lo blanco, lo negro, y porque además ha ilustrado en la Divina Comedia, y en mi punto yo siento que la Divina Comedia es como la obra que atraviesa todas mis obras. A lo largo de toda mi producción siempre Dante está presente de alguna manera, y me gustaba puntualmente esa obra a la que hago mención, donde hay una especie de relación belicosa entre la luz y la oscuridad. Y yo pretendo que esos 2 matices estén surfeando y estando presentes a lo largo de todo el libro, la luz y la oscuridad.
Voy con otra, María Belén, porque me gustó ver. el juego del juego de Ana. Ya señalaste vos el cancerbero, la guerra de Malvinas, no sé, digo, ciertas intertextualidades, pero también la filosofía, por ejemplo. Sí, la tengo que anotar. Tenés a Leibniz, tenés a Voltaire, está Sócrates y la cicuta y Platón ahí detrás. Está el potlatch, ese concepto de mouse que retoma Bataille. ¿Por qué esas cosas? Sobre todo potlatch me interesa. A vos te interesa eso y a mí me interesa el tequio. Siempre me había resultado muy paradójico el concepto de potlatch, esta especie de don con usura, de generosidad mezquina y de la posibilidad de poder romper la ofrenda. Eso a mí me llamaba un poco la atención. Ahora, por ejemplo, yo quiero ir a la literatura, ¿no? Porque hace referencia a muchos escritores. Total. En la obra. Mira, por acá tengo el que habla de Monterroso y dice sí. Entonces, el dinosaurio. Exactamente. Cuando desperté ya todavía estaba allí, ella es la presencia ineluctable, ella es mi dinosaurio de Monterroso, haciendo referencia al famoso microrrelato el más corto del mundo. El más corto del mundo. Cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el microrrelato de Monterroso que hace referencia a María Belén en su poema. Y me gusta pensar en estos cruces. ¿Por qué? Porque ahí aparece Monterroso, pero también aparece Virginia Woolf con un cuarto propio, aparece Matsubayo, este poeta japonés, y también aparece Vallejos, y aparece Silvina Ocampo, el Martín Fierro, el Aleph de Borges. El preámbulo de la Constitución. Sí, claro, pero ahora quiero hacer una referencia puntual a eso, pero me gustaría seguir jugando. Dale. Sí, ¿Por qué estas citas? Por favor. Sí. ¿Por qué Monterroso, Belén? Por lo verde, por la dictadura, por ese fenómeno verdoso que empieza a teñir toda América Latina. Y, digamos, cuando me desperté el dinosaurio todavía estaba ahí. Yo lo dije más largo que Monterroso porque es difícil decirlo así puntualmente y con tanta precisión minimalista. Y me parecía que era una buena metáfora de los gobiernos dictatoriales, en realidad. Como la novela está anclada durante esos días de la Guerra de Malvinas, del 2 de abril al 14 de junio del 82, yo no tenía conciencia de eso, desde luego, con 5 años, pero mi mamá sí, y mi mamá no. Entonces, digo que sí, digo que no, porque inmersos en ciertos momentos históricos y políticos, a veces no sabemos qué está pasando. Exactamente. Y eso también me llamaba mucho la atención, y eso también me hace pensar con mucha alegría en escritores como Powell y los Ciegos, o en Néstor Perlonger y el informe Grossman, y decir, estos seres han sido capaces de ser conscientes de su época, en su época, es decir, no dejar pasar un periodo de reposo para darme cuenta de, sucedió esto. Y después, Belén, perdóname, sí, termina. No, está bien. No, que además de esto, digo, de este enfoque que haces, que de ir pensando y trabajando, no porque sí está cada uno de los nombres, ¿no? Si uno piensa en la literatura, esto que contás y las referencias que nos va llevando cada uno de los autores, ¿no? En esto que decías de Fowell. Pienso también en la estética, ¿no? En una estética blanco y negro, y pienso en la fotógrafa que citás, Diane Arbus, y en el cine con Narcisa Hirsch. Exactamente. En cuanto a Diane Arbus, me gustaba porque es la fotógrafa de los fenómenos monstruosos, entre comillas. Entonces, de repente el gigantismo, de repente las personas... Los enanos. Los enanos, sí. A mi juego me llamaron, me encantan los enanos. Sí, ayer, ¿sabes lo que me pasó? Belén? Contame. Iba leyendo tu poesía y... Bueno, vos hablas del tiempo, ¿no? Este tiempo de 30 minutos con tu libro anterior. Bueno, con este libro a mí no me pasó, ¿por qué? O sea, se leía rápido, pero a la vez
a la vez no, porque me invitó a un juego de ir buscando nombres que no sabía, que no conocía, y me llevó a descubrir otras cosas, entre ellas la fotografía de Diane Arbus. Y yo agrego, perdón María Belén, agrego también la forma con la que trabajás. No es solamente la sucesión, la musicalidad de los poemas, sino las formas de los poemas. Y las palabras. Cómo Siamesas, ese es el libro, cuando ustedes, a los oyentes les digo, lo tengan en su mano, fíjense también en cómo juega, cómo se permite, como buena demiurga, digamos, aquel que crea, puede crear con su forma también. Así es. Vos sabés que ustedes saben, todos saben, que en realidad el tema de lo plástico en la poesía para mí es fundamental. Yo no soy una poeta de escribir poemas concretos ni de hacer dibujitos con las palabras. No me sale un dibujito, no sé dibujar. Pero en uno de los primeros poemas hay un poema concreto que tiene la forma de una cruz. El libro intenta... Yo quisiera, mi gran miedo, y mi gran espanto y mi gran terror sería que el lector se quede en la superficie del libro y crea que yo embandero eslogans terribles como patria, familia y propiedad, o una especie de fundamentalismo católico y demás. En realidad hay muchos tratamientos, cosas que me parecen retrógradas, malas, no son buenas para nada. Respeto los credos y demás, pero considero que retrasan. Y en un punto, cuando hay un poema que tiene la forma de la cruz, porque una de las siamesas, que es mi alter ego, hace la dichosa señal de la cruz, frente, pecho, hombro, hombro, y besa su dedo al final. Ahí hay un poema concreto y hay formas, hay gestos concretos más que nada. A mí me gusta jugar con los gestos concretos. Ahora, por ejemplo, perdón, sí. No, termina. Por ejemplo, una cierta versificación, una vírgula, una barrita para separar una palabra de la otra, sea algo más que un gesto respiratorio, sino una valla que haya que saltar. Claro. Entonces ahí es donde los signos pueden transformarse visualmente en gestos pictóricos. Estás hablando y me da ganas de interrumpirte porque hablas de las palabras y anoté ahí varias palabras que tienen que ver con el trabajo ahí de la palabra, de qué manera lo hiciste durante esos 10 días que estuviste escribiendo para llegar a tiempo con el concurso, y uno lee: la oquedad se completa y somos 3 las siamesas, el ominoso ruido del mundo ensordece, con el auxilio primitivo del ábaco de mis dedos, el lancinante dolor es un doble dolor, con esta vara que es mi lápiz, ¿no? Entre tantas otras palabras que aparecen en tu poesía. Y pienso, si este libro escrito en los días de la pandemia, durante estos 10 días, si buscaste a través de las palabras de alguna forma como de exorcizar ese tiempo. Sí y no, como todo, sí y no, y en ese sí y no es como si todo se anulase, ¿no? Pero por una decisión personal, yo hace 7 y ya casi 8 años decidí recluirme un poco y ausentarme un poco de la vida social, de las tertulias y demás. Y entonces es como que para mí, si bien estamos viviendo un tiempo bastante aciago, considero que, como diría el poeta Eugenio López Arteazu, vivimos en estado de cuarentena y de reclusión. Por H o por B, creo que todos, de alguna manera, inclusive los que están muy expuestos, vivimos recluidos adentro de nosotros mismos. Y sí, da la casualidad de que ellas también están ahí encerradas en esa casa
de la que quería decir algo, porque no quiero que termine esta entrevista sin nombrarlo a él. Me estoy refiriendo a Leonardo Fabio. Cuando yo he pensado esta obra, la he pensado como con tres partes, que tenía que ser lo más austera posible, tres personajes. Tenía que suceder en un solo espacio, una casa pieza, es decir, ni siquiera es una casa, es una pieza que reúne en una sola habitación pequeña el dichoso metro cuadrado del que tanto hablaba Galtieri en su discurso demencial. Tenía que ser chiquita y tenían que estar encerradas. Y la ventana es la única abertura, entre comillas, que hace que quien pase por ahí pueda como fisgonear hacia adentro, porque ahí adentro están esos fenómenos, esas dos hermanas unidas, que tienen un cuerpo único y dos cabezas, que están una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, lo cual también es, en cierta manera, una metáfora, ¿no?, de las ideologías a grosso modo, izquierda-derecha. Y yo, pero porque soy diestra para escribir, estoy del lado de la derecha. Solo por eso. María Belén, antes de despedirnos, queríamos que, porque vos nos vas a regalar un fragmento que no está en el libro, pero déjame antes de decir esto, recomendarle a nuestros oyentes que entren a la biblioteca parlante Haroldo Conti, que vos llevas adelante y que vos les acercás con tu voz las letras y los libros de muchas obras. Muchas gracias por la recomendación. La biblioteca es un proyecto que amo y sí, efectivamente ahí se leen muchas cosas. La biblioteca tiene varios espacios y canales en YouTube. Uno es la Biblioteca Parlante Haroldo Conti, propiamente dicha, la Fonótica Transgresora y mi propio canal que lleva mi nombre, en donde voy subiendo textos nuevos. Hay nuevas grabaciones que en breve estimo estaré subiendo. Y nosotros después pasamos todos los detalles. Compartimos un poquito el poema, dale, que tenemos ganas de escucharte. Les cuento una cosa. Siamesas es un libro inédito en su condición de tal, porque la siamesa lo escribe a escondidas de la madre y va guardando el cuadernito debajo del colchón. Es un libro que nunca se publica. Pero este poema lo escribí ayer, a sabiendas de que hoy iba a charlar con ustedes. Y en un punto quería pensar hacia mesas, y en el acto de pensar escribí este poema que no tiene nombre, que podría llamarse perfectamente como, y es inédito absolutamente, porque tampoco está en la versión que ustedes tienen, que va a salir, y no me quiero olvidar de esto, en julio, Dios mediante, a través de Ediciones Sallermanot, que dirige Laura Ponce, una de los jurados del concurso que quiso que el libro participara de su colección de poesía. Y bueno, y le estoy enormemente agradecida y le mando un enorme abrazo. La sorpresa que quería darle a Laura es que hay un poema inédito, además de lo que ella conoce como inédito. Así que bueno, el poema es este. Dice: cómo nos invalidan, cómo nos menguan, cómo nos disminuyen, cómo nos mutilan, cómo nos discapacitan, cómo nos ciegan, cómo nos mudan, cómo nos sientan, cómo en una sillita, cómo sin ruedas, cómo nos llevan, cómo la comida, cómo a la boca, como en cucharadas, como soperas, como a neonatos, como y nos condenan como a una suerte como de impotencia o como catatónica o paralítica los que nos aman.
Gracias, Belén, por compartir en esta mañana un poema inédito que escribiste ayer, por compartir cómo fue la construcción de Siamesas, esta obra que ganó en 2020 el premio del Fondo Nacional de las Artes, donde decíamos, hace referencia a la Constitución, pero también como un acto fundante el Martín Fierro y tantas otras cosas que aparecen en esta obra. Muchísimas gracias por este tiempo, este mismo tiempo que escribís y que pensás y que te repensás desde Tucumán. Y elegiste la canción, así que la vamos a compartir en esta mañana, Lo que te da terror, de Gabo Ferro, elegida por nuestra escritora, por nuestra poeta tucumana. Gracias, un beso grande. Un beso grande. Un beso grande, Ana, Gastón y Cristian. Sí. Abrazo. Abrazo Gracias, grande. abrazo. Y yo elegí, ¿sabes qué? Después, para Dale. basar, el niño caníbal de Juan Quintero, otro Vale. tucumano. Vamos. Vamos a la música y la tanda enseguida continuamos. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volve, toca, míralo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volve, toca, míralo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Cómo, cuándo, dónde, quién fue, para quién será, quién ha sido y por qué el frío, la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonado. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no